Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra bendita del Señor, que día a día es nueva cada mañana. Y es por eso que nos atrevemos a predicar cada día, porque es nueva, nunca se acaba. Es que esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante y muy difícil, que es la integridad, y es algo que casi no se ve en este mundo. Pero que Dios nos va a ayudar para que pues, seamos personas íntegras, honradas, temerosas de Dios y apartadas del mal. Es que regreso con el mensaje del Señor. La verdad de las cosas que es un tema muy difícil. The reality is, it is a difficult topic Porque estamos viviendo en un mundo de mentira. because we're living in a world of lies. Este mundo de mentira In this world of ha lies, arruinado la vida de cada uno de the nosotros. lives of many people has been ruined. La falta de integridad, The lack of la integrity, falta de honradez the lack of honor, ha hecho que el gobierno se ocupe para descubrir la verdad. has caused the government to take care to discover what is true. Si cada uno de nosotros If each fuéramos íntegros, If each one of us had integrity, el gobierno nunca había tenido necesidad the government would have the need de poner micrófonos en nuestras casas. to place microphones in our homes. Por desgracia, Unfortunately, estamos viviendo en un mundo we're living in a time de mentira, of lies, en un mundo de engaño, in a time of deceit, en un mundo en donde la desobediencia está al pie de la letra. in a time where disobedience is easily seen. Nosotros tenemos que entender esto. We have to understand this, Y esta mañana and in this morning, yo voy a estar hablando de esto con un propósito. I'll be talking about this with one purpose. Y el propósito es And the purpose que is nosotros lleguemos a alcanzar la integridad that we can attain integrity, que Jesús manda en su palabra. the integrity that Jesus commands in His Word, Por un motivo es importante. for a very important motive. Para predicar con honestidad su palabra To preach His Word with honesty y para ser librados and to be set free en el tiempo de prueba, in the time of en testing, el tiempo de enfermedad, in the time of, en el the tiempo de sickness, tribulación, in the time of tribulation, que el Señor pueda decir de nosotros: that the Lord can say of ellos us son mis hijos, that these are my que me children aman who love me porque guardan mis because they mandamientos. keep my word. Amén. Amen? Entonces no es fácil predicar este mensaje So it's not easy to preach this message cuando nos mira el público, when the public looks at cuando la us, gente sabe when people know que muchos de nosotros no somos íntegros. that many of us are not No people of somos integrity, sinceros. that we're not sincere. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras That's vidas what we have to take care in our lives, cuando nos presentamos en las cortes, that when we present ourselves in the courts, cuando hablemos con otros. when we speak with other people, Siempre tenemos que hablar to always speak con la verdad. with truth. La verdad nos hará libres, The hermanos. truth shall set us free, brothers. La mayoría de los casos en las The cortes majority of cases in the courts se están solucionados a través del Facebook, are resolved through Facebook, a través de lo que se escribe en las redes sociales. through maybe what's written in social media. Para las cortes ya es muy fácil condenar a la And gente, for the courts, it's very easy to condemn people porque casi siempre negamos los hechos because we would say, no, that's not true. We y deny it, nunca somos responsables. and we're never responsible for our own actions. Recuerdo una ocasión mi nieto Lukis, I remember on occasion, my grandson Luke, le gustaban mucho las donitas esas que tenían polvorón blanco, no sé si se he acuerdan. liked those pottered donuts, Y un día se las comió todas. and one day he ate them all. Su papá llegó y dijo: ¿qué pasó con las donas? His dad asked him, what happened to the donuts? ¿Se las comiste? Did you eat them? Estaba toda su boquita llena His mouth was full of sugar, de azúcar. of powder. Y dice: no, He says, no, lo somos así, hermanos, that's how we are, brothers. que cuando nos ponen el espejo en nuestra cara y dice: ¿te comiste las donas? That when they show you, hey, did you eat the donuts? And the evidence is on your face, you say, no. A lo mejor, Maybe. puede ser, Maybe I did. porque esa es nuestra naturaleza. Because that is our nature. Entonces no es fácil predicar este mensaje, So hermanos, it's not easy to preach this sin message que alguien nos tenga que señalar. without someone having something to point out. Pero el propósito del mensaje But the purpose es of the message is que nadie tenga en poco tu juventud. that no one despise your El youth, mensaje es que te The message presentes is delante de Dios that you present yourself before the como Lord alguien que no tiene de qué as someone avergonzarse. has nothing to be ashamed of.
Ese es el propósito del mensaje. That is the purpose of the message. No se vayan a enojar, Don't become upset. no me vayan a mirar mal, Don't give me bad porque looks, estamos viviendo en un mundo de because mentiras we're living a time of y la lies. gente por librarse And the people, in order to get away with things, dice cada mentira, hermanos. will say whatever is necessary. No hay mucho problema en el mundo. There are many problems in the El world. mundo está lleno de The mentiras. world is full of deceit. Pero los que hemos sido But those rescatados of us who have been por la rescued sangre de Jesús, by the blood of Jesus Christ, ¿cómo podemos mentir, how hermanos? is it possible for us to lie? Pero por desgracia, Unfortunately, las personas no han aprendido people have not a learned decir la verdad. how to tell the truth. Y se miente para librarse, And they lie in order to y, get away y with se things. miente para ocultar algo, And they lie to hide y se something. miente para negar algo, And they lie to y maybe siempre hay get away with una something. mentira And a little lie que existe en nuestras which vidas. exists in our lives. Y ese es un grave problema And this is a serious issue que la única consecuencia que va a traer that the only consequence it will bring es tu is condenación, your condemnation. mi condenación, My condemnation. si no somos íntegros If we are delante not de people of Dios. integrity before the Lord. Es importante It is important que for cada us uno de nosotros that each one of us estemos apercibidos del mensaje de Dios, be aware of the message of God, porque la integridad because integrity es algo que debe de existir en is nuestras something that vidas. should be within our lives. Este viernes decía el predicador, This past Friday, the teacher said 99% 99% de santidad no es suficiente of holiness is not enough para alcanzar la gloria de in order Dios. to attain to the glory of God. 99% en una botella de agua, 99% in a bottle of water, de agua purificada, of purified water, y 1% de agua del and canal, 1% of water from the ditch, nadie se la tomaría. no one would drink that. Entonces, hermanos, So we have to understand los hombres de integridad that the people of integrity nos dan un ejemplo en la palabra de Dios give us an example in the Word of para God que nosotros sigamos ese ejemplo so that we follow that example y aprendamos and so that we will learn la integridad. about integrity. Déjeme decirle algo. I want to tell you something, brothers. Como ustedes saben, yo soy mexicano As you know, I'm Mexican, y los mexicanos and Mexicans somos bien tranzas. are hustlers. No todos, Not everyone, solo uno por uno, just one by one, porque así está el mundo en este momento. because that's how the Amén. world is ¿Está in de this acuerdo moment. conmigo? Do you agree? No hay integridad. There's no integrity. Cuando las personas que han tenido un ADN íntegro en sus vidas, When people have had a so-called DNA of integrity, siempre hay un temor, aunque no tengan temor de Dios, there's always a fear, even though they don't have a fear of siempre hay God, un temor de hacer lo recto, there's always the care to do what delante de is la gente. right before the eyes of porque la society. integridad, hermanos, Because integrity, alguien dijo que es como la virginidad. someone says like virginity, Una vez que la pierdes, Once you lose it, ya no hay lugar para it's reponerla. difficult to recover. Entonces es por eso que So, necesitamos la it's because of this integridad. that we need integrity. Yo no desciendo de un ADN de I integridad. don't descend from a DNA of Yo integrity. desciendo de un ADN de trampa. I descend from a DNA of Yo desciendo hustling, de un ADN de mentira. of cheating, of Mi lying. padre nos decía, My father would tell us, mi hijo, a las 5 de la mañana son, se levanta medio mundo a quererte hacer mal. many people wake up at 5 a.m. to want to do you wrong. Levántate a no dejarte. Wake up and don't let people do Y that to cuando you. nos enseñan algo así, que And when que you're no taught nos dejemos, something like this, estamos como gatos boca abajo, hermanos, boca arriba para ver que nadie nos ataque. we're like cats on our backs, ensuring that no one can attack us. Y ese sentir se transmite en el corazón And this sense is transmitting within our y hearts. vivimos toda una vida And we'll live an entire life viviendo en engaño, living a life of deceit, viviendo en falsedad, living a false life, viviendo en mentira. living in a lie. En esta mañana vamos a ver And this morning we will see, bíblicamente biblically, cómo nosotros podremos lograr esa integridad how we can attain that integrity a través de ejemplos en la Biblia through biblical examples de hombres que fueron realmente of men íntegros delante de Dios. who were integrous before God. Que ese es el plan de Dios para That this is nosotros. God's plan for us. Porque una vez que nos agarran en mentiras, Because once you kind of lie, dicen, no, hombre, ese es un mentiroso. you say another person's a liar. Ahora, ¿cómo te puedes presentar? Now, how can you present Solo yourselves? eres un mentiroso. People think you're a liar. Saben que eres mentiroso They know porque te you're a agarraron liar una mentira because you were caught in y a ya no lie. puedes decir que no eres And mentiroso. now you can't say that you're not a Te liar. costaría mucho trabajo It would cost a lot of work recuperar to recover
la confianza de otros someone else's trust. que te conocen que tú The mientes. people who know that you're a liar. En el libro de Samuel nos habla y nos dice In 1 Samuel que it el pueblo says de Israel le pidió un rey a Samuel. that the people of Israel asked Samuel for a king, Samuel se sintió ofendido and Samuel was offended porque Samuel era un hombre íntegro, because he was a man of integrity, un hombre recto. a man who was righteous. Y él dijo, ¿por qué quieren un rey? And he asked him, why do you want a king? Pues aquí estoy yo para I'm here. guiarlos. To help guide you. Yo siempre los he guiado. I've always guided you. Y dice, hermanos, que Samuel les dijo a todo Israel, he aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis y he puesto rey sobre vosotros. He aquí ahora el rey que va delante de vosotros. Yo ya soy viejo, lleno de canas, y aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud. Then Samuel said to all Israel, behold, I have listened to your voice for all that you have said to me, and I have appointed a king over you. Now here is a king walking before you, but as for me, I am old and gray, and my sons are here with you, and I have walked before you since my youth to this day. Y ahora, hermanos, él se presenta delante del pueblo And so he presents himself before the people, y le dice, aquí estoy, testificar contra mí delante del Señor y delante de su ungido, a quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él, testificar y yo lo restituiré. he says, here I am, testify against me before the Lord and his anointed. Whose ox have I taken? Or whose donkey have I taken? Or whom have I exploited? Whom have I oppressed? Or from whose hand have I taken a bribe to close my eyes with it? I will return it to you. Entonces, hermanos, la integridad que había en Samuel The integrity within Samuel es una integridad que está faltando en nuestros is an días. integrity that is lacking in our days. Es una integridad que nosotros tenemos que It is aprender. one that we have to learn. Déjeme decirle, And I want to tell you, mi vida en mi juventud from my youth, fue una vida de trampa. it was a life of deceit. Tenía un ADN de mi parte de mi padre. I had a DNA from my father's Mi side, padre era una persona tan especial and my father was so special que podía mentir fácilmente. that it was very easy for him to Podía armar lie. un circo en un momento y hacernos creer. He could say something and make us believe it. Él no acostumbraba a no darle dinero a mi madre, He wouldn't give my mother money, pero una ocasión él llegó y metió el dinero en un hueco on one occasion he placed the money in a hole, y alguien lo miró and someone saw that. y le dijo a mi mamá, And they told my mother. tomaron del dinero. They took the money. Y al otro día mi padre le dice a mi mamá, The next day, my father asked my yo mother, te traía el dinero, I was bringing you te money. juro que lo traía. I swear I No had sé brought qué it. pasó con I don't know él, what happened to it. porque él ya había ido y había visto que alguien se había agarrado He el had gone dinero. and seen that someone had taken the money. De esas historias, hermanos, And I have, of those stories, tengo infinidad de I historias de mi have padre. many stories about my father. Historias Stories que quedaron grabadas en mi vida, en that mi were mente, recorded in my mind. y que dentro de mi ADN And then within my DNA, siempre ha habido una there's lucha always been a en la struggle integridad hacia Dios. in my integrity before God. Gracias a Dios I thank God que me he rodeado de una familia that íntegra I'm surrounded by a family con of un integrity ADN diferente with a different DNA al que yo heredé de parte de mi padre. to the one that I inherited. No les voy a contar mucho, pero les voy a contar este, I won't tell you many, but I'll tell que you es this one, trascendental. which is transcendental. Un día mi padre no tenía para tomar One day my father didn't have any money to y drink. iba con su amigo y le dice, ¿qué vamos a hacer? He went to his friend, hey man, what do Ya we do? necesitamos tomar. ya. We need to drink. Entonces dice mi papá a su amigo, My father tells his friend, acuéstate ahí. lay down. Y se quita la chaqueta y se la pone en la cara. And he takes off his jacket and puts it on his face. Y empieza a pedir dinero a la gente. And he starts to ask people for money. Por favor, miren, mi amigo se He said, acaba de please, morir. my friend just died. Coopera para su Please entierro. cooperate for his coopera para funeral su entierro. so we can bury him. Y así, hermanos, por media hora And for agarró 30 el dinero, minutes, he was just se grabbing lo money echó a la bolsa y le dice a su put it in amigo, his hey, pocket. va, He's like, hey man, levanta, vámonos ya, get ya up. estuvo. Let's go drinking. De ese tamaño, él tenía ese carácter And he had this kind para of hacer character trampa en todo lo que mi In padre hizo. to deceive everyone. Su ADN de él His DNA era de un abuelo tramposo. was of a grandfather who was also a cheater. Él era un tramposo. He was a cheater. Y nosotros And we deberíamos de ser tramposos. should also have been cheaters. La única situación es The only situation is que muchos de nosotros somos that cristianos many of us are now Christians. y eso ha hecho la diferencia. And that has made a big difference. Pero nuestro ADN But our DNA
no era honrado, was not an no honorable era one. íntegro. It wasn't one of integrity. Samuel dice que era un hombre íntegro. Samuel was saying, I'm a man of Y integrity. en su integridad Dios le había dado la responsabilidad de un pueblo God gave him the responsibility over para que lo people, juzgara. so he would judge them. Estaba yo buscando qué es integridad. And I was looking for definitions of integrity. Busqué en la Biblia, I looked in the Bible. encontré I definiciones found some definitions. y de todas esas definiciones And from encontré all these esto. definitions, I found these. Dice, integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Integrity is defined as honor, honesty, respect for others, correctness, responsibility, emotional control, self-respect, punctuality, loyalty, neatness, discipline, consistency, and firmness in actions. In general, a person of integrity is someone who can be trusted. Entonces ustedes pueden mirar, hermanos, lo que es integridad. So you can see what integrity is defined Ok, as. vamos a darle una miradita otra vez Let's take another look at this y vamos a pensar nosotros en qué nos falta a nosotros integridad. and think about which areas we are lacking. Si somos sinceros, If we are sincere, podemos nosotros, hermanos, evaluarnos we can evaluate ourselves y pensar que este mensaje es para and nosotros. think that this message is for us. Nosotros necesitamos tener esa integridad delante de To Dios, have integrity before God. porque dice la Biblia que tienes que Because presentarte delante de The Bible Dios says you have to present yourselves before como God obrero que no tienes as de a qué worker who avergonzarse. has nothing which to be ashamed. Si te tomaron en una If they mentira, caught you in a tú lie, eres un mentiroso para esa Then you're a persona. liar towards that person. Si tú hiciste trampa en tus If you negocios, cheated in your tú eres un business, tramposo then you are a en tus cheater negocios. in your business. Si tú has sido falso en tu If casa, you have been, tú if siempre you're vas a ver speaking false in your falsedad en home, tu vida. there will always be sting false Por in your eso life. muchas veces, hermanos, That's why many times la falta de respeto en los the lack of hogares respect within the homes es terrible, hermanos. is Y terrible. muchas veces hay quebrantamiento And many times y hay there's dolor. a breaking and there's a Y pain. déjeme decirle algo. La Biblia The Bible trata del amor de un Dios deals with the love of a God para su esposa. towards his wife. Ese es, hermanos, el trato de Dios That para is su pueblo. the treatment of God Se towards his preocupa people. por su esposa, He is concerned for aunque his su wife. esposa le ha sido infiel. Though his wife has been unfaithful, Él la corrige, He él corrects her, exhorta he exhorts her, para que se vuelva a él, that she will return to porque him él es un Dios amoroso. because he is a loving God. El enemigo The enemy siempre se mete en el matrimonio always gets within our como marriage se ha metido entre Dios y as la it's done between iglesia God and the church para destruir la iglesia, in order to destroy the para church, cambiarla, in order to para dejarla change de her, Dios in order to y para que distance Dios her la from God, rechace and so that God will reject her por la mentira y por la because maldad. of lies and because of wickedness. Hay algunas cosas que vamos a entender esta mañana, There are some things that we're going to understand. porque en el ministerio tener integridad significa ser íntegro, recto e intachable. That in ministry, to have integrity means to be beyond reproach and to be righteous. ¿Saben qué significa eso, hermanos? You know what that means? Significa que cualquiera de que nosotros predicando integridad It means that any one of us who's preaching about integrity, se nos señale. you be pointing out about something. ¿Y tú cómo eres? And well, what about you? Eso es algo que aprendí desde que era joven en el Instituto It's Bíblico. something I learned from the time I was young in Bible college. Estudié en un instituto muy I radical went to a very radical en institute donde no se pasaban los errores, in which where mistakes were not tolerated. pero aún así había infinidad de errores. But even then, there was an infinity of mistakes. Entonces necesitamos saber que en el ministerio tenemos que ser íntegros. So we have to be people of integrity. La integridad en el ministerio, por lo tanto, inspira confianza. Es un valor como el dinero en el campo económico. Cualquier cosa menos al 100% de integridad genera desconfianza y despierta sospechas. Therefore, integrity in ministry inspires confidence. It is as valuable as money is in the economic field. Anything less than 100% of integrity causes a lack of trust and certain suspicions. Hay 4 esferas en la vida cristiana, pero especialmente en el ministerio, que debe ser intachables. 1, las finanzas. 2, los compromisos. 3, la honestidad y la doctrina. Prestar atención a estos aspectos es algo crucial y el resultado será toda una vida
de influencia. There are 4 areas in the Christian life, but especially in ministry, which should be above reproach. First, your finances. Second, your commitments. Third, your honesty. And fourth, doctrine. To pay attention to these is something crucial, and the result will be something of a life of influence over others. La integridad en esta esfera permite tener un buen historial, una buena reputación, como se dice, en la comunidad donde trabajamos, vivimos y ministramos. Sin integridad no tenemos posibilidad de infiltrarnos en el mundo perdido y ejercer influencia contundente para el reino de Dios. Integrity in this field allows us to have a good record, so to speak, a good reputation, and the community in which we work, we live, and we minister. Without integrity, there's no possibility of being able to infiltrate in this lost world and to influence and to exercise a transformational influence for the kingdom of God. Miren, dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a él y respondió: heme aquí. Now the boy Samuel was attending to the service of the Lord before Eli, and word from the Lord was heard in those days. Visions were infrequent. And the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. That the Lord called Samuel, he said, here I am. Hermanos, cuando Samuel Dios lo llama, When God called Samuel, como te llamó a ti, como me llamó a as he has mí, called you and has called me, para que tuviéramos una vida de integridad so delante de that él. we will live a life of integrity before him, Reconozco una vez más, I recognize once again no todos nacimos en un lugar con ADN íntegro, that we didn't all descend from a DNA that has pero integrity. en el llamado de Dios, But within the calling of Dios God, nos llama para que seamos God íntegros, calls us so that we para have integrity presentarnos delante de to Dios. present ourselves before him. Dios le revela una palabra a Samuel God reveals a word to y Samuel. le dice: yo voy a destruir a Elí, He says, I'm going to destroy voy a Eli. destruir a su familia, I will destroy his family. y lo que es peor, And what's worse, voy a destruir su I will descendencia, destroy his descendants. y ya no va a haber sacerdotes And de there will no él. longer be priests that descend from him. Samuel, hermano, se queda con ese impacto en su vida. And Samuel has an impact in his life. El sacerdote le dice al otro día: dime, mi hijo, ¿qué te dijo The Jehová? priest tells Samuel, please tell me what the Lord told you. Y Samuel And Samuel, le dice: tengo cosas muy feas que this decirte. is, they're not very nice things. Dímelas, Tell me, te las voy a decir. and I'll tell you. Y le dice completamente la historia And he repeats the story de lo que Dios había planeado of what contra God had Elí. planned for his family. Elí, en lugar de remediar el And problema, Eli, instead of resolving the issue, entró en un conformismo. entered into a sense Dijo, of pues being ni modo. conformed. He says, Ya me tocaba. it was coming. Hermanos, Brothers, nosotros somos responsables we are responsible de dar la palabra correcta of delante giving de the Dios, right word before God, para que nosotros no tengamos de qué so that we have avergonzarnos. nothing that we should be ashamed of. Por mucho tiempo la palabra ha sido For a escondida long time, the word has been hidden y no se nos ha enseñado and has not been correctamente, taught to us correctly. porque muchas veces los líderes que Because many somos times, leaders, which no we are, estamos dispuestos a we're not obedecerla. willing to obey it. Y es por eso que nosotros como líderes no predicamos el And that's why many mensaje. times we don't preach the message. Y cuando se trata de predicar And we la talk palabra de Dios about preaching the word completa, of God, the complete word of nos God. turbamos We mess up porque no tenemos esa libertad because we don't have that liberty para predicarla. in order to preach it. Pero cuando Dios nos But llamó, when God called nos us, dijo que les dijésemos la and He verdad, told us to tell them the truth, que le dijésemos la verdad aunque les to tell them the doliera, truth, although it may be painful for them. porque esa verdad es importante Because this truth para is nuestras important for our vidas. lives. Esa verdad es necesaria This para truth nosotros. is necessary for our lives. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, What do you think, brothers? que cuando alguien llega con su pastor y dice: Then pastor, when someone mire, goes to the pastor, la Biblia dice que el sábado es el séptimo día de Dios y que debemos de guardarlo? they go to the pastor and say, Pastor, the Bible says that Saturday is the sixth day, we should keep the Sabbath. ¿Qué es lo que enseñó? No, 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 eso es para los You judíos. say, no, that was for the Jews. Y cuando se trata, hermanos, de las leyes When it morales, comes to the moral de las leyes laws, alimenticias, of the nutritional ay, que laws, el pastor dice que no debemos de comer the esto. pastor says we should eat this. No, no te preocupes. Don't worry about that. Ese era para los judíos. That was for the Jews. Y la gente no está And dispuesto people are not a willing obedecer la palabra de To Dios obey the word of God y hacer falso, and to make something hacer false, falta de integridad, to have a lack of porque no integrity, se atreven because they a don't dare vivir esa palabra en sus to live vidas. that life. Recuerdo una ocasión alguien que dijo: On one occasion, someone said, no te preocupes, don't worry,
de todas maneras vas a ser salvo, you'll be saved anyway. porque la salvación es por fe. Because salvation is by faith. Imagínense ustedes, Imagine that, brothers. no obedezcas la palabra de Well, then Dios, don't obey the word. pero si tú crees, tú te vas a But if you salvar. believe, you'll be saved. Se ve que no entendieron la palabra They didn't fe, understand the word of God. hermanos, porque Brothers, la obediencia obedience es importante en nuestras is vidas, important in our lives. no importa qué. It doesn't matter what. En estos momentos se encuentran sacerdotes sin compromisos, deshonestos, sin conocimiento de la palabra del Señor. These days there are priests who have dishonest commitments and without knowledge of the word of God. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Dios. Now the sons of Eli were useless men. They did not know. And so the sin of the young men was very great before the Lord, for the men treated the offering of the Lord disrespectfully. Hermanos, en cuanto a los hijos del sumo sacerdote y juez llamado Elí, As it pertains to the children of Eli, es interesante que observemos, hermano, que aunque en la Biblia se llaman sacerdotes de that Jehová, all the Bible says they were called priests of the Lord por el ministerio que desempeñaban, by the ministry they carried out. también son llamados en la Biblia They're also called hijos de Belián. sons of Belial. La versión de la Biblia Reina Valera de los The 60 King James, the King James version, tradujo esta palabra con hombres impíos. translate this as useless men. Sin embargo, hermanos, However, en el hebreo original, el que the fue original escrita Hebrew which was written, la mayoría del Antiguo Testamento, el término que parece es Benaí Barillal, que quiere decir hijos de Belial. the term that appears is B'nai Belial, which is translated correctly as the sons of Belial. ¿Qué estamos viviendo, hermanos, en este So momento? what are we living now, brothers? Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. For from the least of them to the greatest of them, everyone is greedy for gain. And from the prophet to the priest, everyone deals falsely. They have healed the brokenness of my people superficially, saying, peace, peace, but there is no peace. No hay paz. There is no peace. En lugar de predicar el arrepentimiento, Instead of preaching repentance, no hay paz para ellos. there's no peace for their lives. En estos momentos, In these moments, nadie quiere predicar la verdad, no one wants to preach the truth porque la mayoría de gente está buscando because the majority of people la avaricia, are greedy. el dinero, They're looking for money, la looking competencia. for competition. La avaricia es algo que está en el And corazón greed del is what is ser in the hearts humano of man por tener, hermanos, for having lo que muchas veces no alcanzamos. what many times we cannot obtain. Pero algo que me llama la atención But something that calls my attention es cuando dice que curan la herida de mi pueblo con is when liviandad. it says they've healed the brokenness of my people superficially. ¿Qué quiere decir, hermanos? What does that mean? Miren, cuando usted va al doctor When you go to the doctor y el doctor empieza a examinarlo and the doctor starts to look y at usted se you, empieza a decir, ay, ay, no me you say, toque. no, don't touch me, it hurts. El doctor dice, ok, está bien, The vete. doctor says, okay, go. Las heridas, hermanos, The wounds, brothers, las curan con liviandad. are just healed superficially. Y a la gente no se le puede decir su pecado And people cannot be told their sin porque se enojan, Because porque they se get upset, ofenden, because they get porque se van offended, de la because iglesia. they leave the church. Necesitamos aprender We need to learn a darle la palabra de Dios a las personas to give the word of God to people con sinceridad, with sincerity, con autoridad, with authority, y no curar las heridas con and not to liviandad. heal the wounds superficially. Si ustedes son testigos aquí en la iglesia, If you witness in the church, brothers, mi esposa, que Dios la usa, my wife and God uses ella powerfully. nunca se anda por las ramas, como dicen. Ella es directa. She is firm. Ella siempre es directa. She is direct. La gente se enoja con ella, And people get upset with no her. la quieren, pero They ella es don't like her, directa. but she's direct. Ella no le pone ni alcohol a la herida. She doesn't put alcohol in the wound. Simple y sencillamente es directa. Sincerely, she's direct. Y ustedes son testigos And de you're eso. witnesses of this. Fíjense que antes había buenos doctores. Before there were good doctors. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, I remember when I was 6 years old. fui a trabajar con mi padre I went to work with my father, y un clavo que estaba en una madera and there was a nail on a piece of wood. se me clavó en mi frente. It got, El clavo, Stuck in my head. el clavo estaba oxidado it was rusted, y me dio una infección. and of course, I got an infection.
Recuerdo, siempre en mi corazón está esto, And I had this in my heart, que nosotros comíamos mucho puerco. that we used to eat a lot of pork. Así es que si yo tenía una cortada y comía puerco, se me infectaba. So if I had a cut and I ate pork, it would get affected. Y esa ocasión fue en mi frente. And that occasion was on my Se forehead. me infectó mi cara, hermanos. And my face Se me became mi infected. cara se puso grande, It así de became, grande. it became very Yo swollen. lloraba por las punzadas que estaba sintiendo. And I cried because of what I felt. Se me empezó a podrir por dentro. It started to rot within. Y mi madre preocupada decía, And my ¿qué hago mother contigo? concerned would ask, what do I do with you? No tengo dinero para ir con I el don't have any money to doctor. take you to the doctor. Finalmente me llevó un doctor. And finally she took me to the Después de doctor muchos días con mi cara after hinchada. many days of having a Y swollen face. recuerdo, hermanos, And I remember que mi madre siempre me decía that my mother que always los told me hombres no lloraban that men porque los didn't hombres cry. son machos because men y no are deben de machos llorar. and they shouldn't cry. Y me llevó con este doctor. And she took me to the doctor. No sé cómo consiguió 5 pesos para la I don't know how she found consulta, 5 pesos for the pero me appointment, llevó. but she took me. Recuerdo que el doctor cuando me vio, I remember when the doctor saw me, se quedó mirando, pues ese niño tiene infección, he's like, dice. he doesn't have an infection. Y mi mamá dice, lo puede curar, dice, va a ser doloroso, It's very painful. pero lo voy a curar. Okay, but I'll help him. Recuerdo que tomó, hermanos, unas pinzas, I remember he took some la, pliers. le untó algún líquido He put liquid on it y me mete, and he hermanos, inserted it la pinza dentro de mi herida, within the wound. me lava por adentro. He cleaned it from the Y sin inside. anestesia, hermanos, mis With lágrimas the anesthesia, brotaban como my ear agua. they flowed like a Y mi river. madre llorando And my mother crying. y el doctor sin And compasión the doctor without compassion just lavándome la herida. washing out the wound. Yo me salían las lágrimas, pero no decía una palabra. I didn't complain though. Recuerdo que cuando el doctor sacó I remember that when the doctor y terminó la curación, finished the process, yo estaba pero en lágrima abierta, I was in tears, pero creyendo but believing que yo era macho. that I was a man. Le decía a mi mamá, mamá, I said, Mom, ¿verdad que yo soy macho? I'm a Yo soy man, right? macho, I'm a mami, yo man, soy right, macho. Mom? Uy, llorando, yo era macho según yo. and I was crying, right? Mi mamá no tenía oportunidad My mother didn't have the opportunity de tener otros $5 to have another 5 pesos para llevarme al doctor. to take me to the doctor. Una curada Just one time, y me sané. and I was healed. En este momento In these moments, es difícil, hermanos, it's el difficult, pueblo de brothers, Dios. with the people of God. Ayer nos fuimos con mi esposa a tomar un desayuno, Yesterday, when they had breakfast with my más wife, bien un almuerzo después de las 12. we had to have lunch. Iba oyendo una radio And I was listening to the radio, y en esa radio, hermanos, and in the radio, puras cosas de amor. just a lot of things about love. Dios te ama, God loves you. Dios te quiere. God wants you. Ten en consideración Take into que tú eres lo consideration más importante para Dios. that you're the most important thing for God. Dios no está pensando en mal contra That God ti. is not thinking about doing, Dios es doing amor. wrong to you. Puro God is amor, love, pura just pasión. a lot of love, a lot of No había. passion. Arrepiéntete. There was no repent. Pídele perdón a Dios. Ask God to forgive you. Si tu situación es porque está your así, situation is es porque that quizás way, has faltado delante Because de maybe you've fallen Dios. short before God. Arrepiéntete, pide Repent. perdón. Ask God for forgiveness. No se hace. It's not Porque done. si se hace, Because if it is el done, pueblo se siente. the people feel. Y es por eso que mejor lo curan. And that's why Con they for to heal liviandad. them superficially. No, se van a enojar. There's nothing they're going Ya to no upset. van a venir. They won't come ¿Y qué anymore. vamos a hacer? And then what we Es el do? que más diezma. It's Es el just que the más person that tithes the ofrenda. most. ¿Cómo They give le the biggest podemos offering. decir eso? How can we say these things? Liviandad, hermanos. Superficially. Y Dios no quiere eso. And God, that's not what God Dios desires. quiere que nosotros Lord seamos desires correctos delante that we del be Señor. righteous before Him. Hay un liderazgo sin vergüenza, hermanos. There's a leadership without shame. Y en el libro de Jeremías, In the book of el Jeremiah, Señor habla acerca del pueblo de Judá. the Lord speaks about the people of Judah. Y le dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paramos en los caminos, mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Were they ashamed because of the abomination they had done? They were not ashamed at all, nor did they know even how to be ashamed. Therefore they will fall among those who fall. At the time that I punish them, they will collapse, says the Lord.
This is what the Lord says. Stand by the ways and see and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it. Then you will find a resting place for your souls. But they said, we will not walk in it. Hermanos, es triste ver la condición It's sad to see the de condition muchas personas of many people que no tienen vergüenza who have no shame de ofender a Dios, about de quedar offending mal en el God, Evangelio del Señor. about bringing bad witness to the gospel, Principalmente en el liderazgo de la primarily iglesia. within the leadership of the churches. ¿Saben una de las cosas? One of the things, brothers, Dios en su infinita is misericordia that God in His infinite mercy quiere que nosotros les hablemos. wants for us to speak. No hay quien les diga, estás mal delante de There's no one to Dios. tell them, hey, you're wrong. You're not doing No hay right quien before les God. diga, mira, estás incorrecto. There's no one to say, hey, you're wrong, Porque, hermanos, se van a sentir. because they Porque get hurt, se van a ofender. because they get offended. Y porque muchos están en una And posición because tan many are alta in such a high que no hay position nadie que se pueda that enfrentar a there's no one ellos. who can confront them. Pero Dios, hermanos, quiere But que God seamos mensajeros de la Wants for us to be verdad, messengers of the truth, mensajeros de la palabra del messengers Señor. of the Word of God. Que les podamos decir que la falta de We honestidad can say the lack of es honesty incorrecta delante de is Dios. wrong before God. Es incorrecto. It's wrong. Miren, hermanos, Look, brothers, en estos momentos in these moments, se le ha dicho a muchos predicadores many preachers have been told que explotan a la gente, que la that they're roban exploiting people, y they're stealing que from hacen people, estragos de ellos. and they do horrible things. Que no lo hagan. They tell them, hey, don't do that. Pero más sin en cambio dicen, no, But they say, no, yo estoy bien I'm right, y a mí nadie me va a decir and no one's going to tell qué es me lo que yo tengo que hacer what it is that I en mi have to do. congregación. No, yo estoy in a bien. congregation. I'm good. Dice que el pueblo les dijo, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. There it says, stand by the ways and see and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it. Then you will find a resting place for your souls. But they said, we will not walk in it. Miren, hermanos, Look, brothers. las 4 esferas del sacerdote Lee que fueron descuidadas, las finanzas, el compromiso, la honestidad y la doctrina. The 4 areas in which Eli was compromised were the finances, commitments, honesty, and doctrine. Las finanzas, Finances, aunque no eran, hermanos, dinero, although it wasn't about money, it eran wasn't money, los sacrificios. it had to do with the sacrifices. Los sacrificios The se sacrifices tenían que quemar en el altar had to be burnt on the altar, o se tenían que hervir en la or they olla. had to be boiled in the pot. Después el And sacerdote then the priest podía tomar lo que quisiera could take what he wanted, porque estaba en su derecho, because it was his right to do so. pero nunca But never, antes que no fuera ofrecida, but not before it was offered, nunca antes que no fuera depositada en el but not before it fuego, was put in the fire, nunca antes de que fuera presentada a but Jehová not before it was presented primeramente. to the Lord. Sin embargo, However, los sacerdotes, los hijos de Eli, Eli's sons le exigían, hermanos, al que estaba sacrificando would demand the people who brought their offering, y le pedían, dame carne cruda, and they said, give me raw meat, dame carne cruda para el give me sacerdote. raw meat for the priest. Está bien, te Okay, voy a dar carne, okay, I'll give you meat. pero diga que se lo ofrezca a Dios. Well, let me offer it to the Lord No, 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 first. dámela They said, ahorita. no, give it to me now. Y así es como ellos And abusaban that is how they abused de las finanzas delante de of the Dios. finances before Y God. Dios los ayudó incompetentes And God deemed them to be en incompetent esta área de su vida. in these areas of their lives. La otra área, hermanos, era el descuido espiritual. And then in becoming spiritually careless, Dice la palabra de Dios the Word of God says que no había mensaje de parte de that there was no Dios, message from God, porque no había vasos útiles para poder presentar el mensaje de because Dios. there were no useful instruments to be able to present the Estaban message of God. descuidados, They had hermanos. to become careless. Dormían con las mujeres en el templo, They slept with women in the temple. robaban las They ofrendas, stole the hermanos. offerings. Y no había un compromiso And correcto. there was no righteous commitment. Eran hombres deshonestos There were people who were dishonest. y en cuanto a la doctrina, And then hermanos, insofar as doctrine, estaban muy atrasados. they had none. They're very behind. Dice la Biblia The Bible says que no había palabra de that there was Jehová. no word from God in that No había time. mensaje de parte There de was no Dios. message from the Lord in that time. Porque a quién se lo iban a confiar. Because who would be entrusted to? La integridad, hermanos, en el tiempo de la tribulación Integrity in time of tribulation será lo que nos librará. will be what will help us. Dice la palabra del The Señor Word of God says que en el tiempo de la tribulación that in the time of tribulation, vendrán los ángeles que van a destruir la the tierra angels who are coming to destroy the earth y Dios les dará will una come, orden. and God will give them a command. Primeramente, antes de que destruyan la tierra, And before they destroy the earth, sellen a mis escogidos. seal
my select people. Sellen a los que guardan mis Seal mandamientos. those who keep my word. Sellen a aquellos que han recibido a Seal Jesús como su those who Salvador receive Christ as a personal. personal Savior. Esto, hermanos, And this, es brothers, importante en nuestras It is vidas. important within our lives. El que nosotros hayamos recibido a And that we Jesús. receive Jesus Christ. Nosotros recibimos el llamado We de parte de receive Dios the calling from God cuando éramos jóvenes, when we were younger, cuando no éramos nada, when we weren't anyone. cuando estábamos muertos en When we nuestros were dead delitos in y our pecados. trespasses and our sins. Dios nos llamó. God called us. Y cuando nosotros dijimos aquí And we estoy, said, Lord, here I am. es porque estábamos It's dispuestos a because we were obedecer. willing to obey. Como dije al principio, As I said at the beginning, es tan triste it is very que a sad los cristianos se les agarren mentiras that we be caught in a lie as delante del Christians, juez, delante del before vecino, the judge, before the neighbor, delante de la iglesia, before the church, y que la gente niegue and that people deny la verdad. truth. Increíble, hermanos, It's incredible, brothers. que haya personas que puedan That there ser be tan people mentirosas who can be such liars, que se sepa que son mentirosos, and they're known as liars porque se les agarró en la because they were mentira. caught in a lie. Dice la Biblia The Bible tells us que en el tiempo de tribulación, that in the time of tribulation, aquellos que tengan el sello de that Dios, those who have the seal of God, el enemigo no podrá tocarlos. they will not be touched by the enemy. Alguien le tiene miedo a la tribulación, Though they're somewhat afraid of the porque tribulation, será un sufrimiento cual nunca ha because habido. it'll be a suffering like it's never been seen. Pero como hemos estado predicando, But as we have been preaching, va a haber un avivamiento. there will be a revival. Pero ojalá que ese But avivamiento we hope that revival sea ahorita, be now, para que cuando venga el tiempo de so that when prueba, the time of testing pues no lo comes, sintamos. we not feel it. Pero los que no estén But those preparados, who are not prepared, será el infierno, it will be será el hell. llanto y el crujir de It'll be the dientes, weeping and gnashing of porque no se teeth previnieron. because they did not prepare Entonces es themselves. importante So it's que important nosotros entendamos that eso, we understand que this, necesitamos la integridad en that we nuestras need vidas, la integrity honestidad, within our la lives, santidad, honesty and que holiness, Dios pueda depender de that God can nosotros depend upon us, y que Dios pueda decir, and the Lord can say, he aquí mis hijos, here are my los que children, guardan mis those mandamientos who keep my y los commandments, que han aceptado a and those Jesús who accept Jesus como Christ su Salvador as their personal. personal Savior. Dice la palabra del Señor, The Word of God says, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieses en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Son of man, if a country sins against me by being unfaithful, and I stretch out my hand against it, a supply of bread, send famine against it, and eliminate from it both human and animal life, even though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in its midst, by their own righteousness they could only save themselves, declares the Lord God. Hermanos, ya nos podemos dar cuenta, hermanos, de la importancia de este So we mensaje. can see the importance of this message, brothers. Créanme, Believe me. créanme sinceramente, Believe me sincerely. que que Dios haya puesto en nuestro corazón Then God has placed within our hearts el deseo de un the avivamiento, desire of a revival. solo lo vamos a lograr We will only achieve it a través de seguir los through principios following the de principles santidad que Dios quiere que of sigamos, holiness that the Lord wants us to de follow. honestidad Of interiormente, honesty, within, integrity, no de apariencia, not of appearing to be something we're no not, de hipocresía. not of hypocrisy. En el legalismo existe, hermanos, In legalism, there exists cómo vistes. of how you dress. Si vistes hasta abajo, If you just long si no te skirt, pintas, If si no te pones you don't aretes, check si yourself, no usas collares, you're gonna use- si no usas aretes, jewelry, earrings, eres una buena cristiana. then you're a good Christian. Pero si no, no eres But if cristiana. not, you're not a Christian. No estoy hablando de esa I'm santidad. not talking hermano. about that. Estoy hablando de holiness. una integridad I'm dentro talking del corazón. about something within our Que hearts. nunca tus palabras That your words never caigan a tierra. fall to the ground. Dice que Samuel se quitó el sombrero. So Samuel Si podemos took decirle, dijo, up dígame his cover. delante de He said, todos "Tell me ustedes, before all ¿cuándo of los you, he defraudado? when have I ever ¿Cuándo deceived les he you? robado? Who have I ¿Cuándo me he stolen dejado sobornar? Dígamelo Who aquí. have I been rude to? Tell me now. Nunca dijeron. No one Ha said sido un anything. hombre recto. He has been a righteous man. Entonces, hermanos, es So importante then, este brothers, mensaje. this message is important. La importancia de este The mensaje importance of this message tiene que ver con nuestra condición has to do with our próximamente. coming condition. Ya estamos ahí a un paso. We're getting closer. Ya se habla de la persecución de los We're talking about the cristianos. persecution of Christians. Ya se habla de los campos de They're concentración talking about the a concentration lo que se están camps llevando los and cristianos what en you're China. taking Christians in China.
en Arabia, en Yemen, in different places, en todos esos lugares donde ISIS ha hecho estragos. and where ISIS has done horrible things. Ya se oye, hermanos, el rugir del The roaring enemigo of the enemy can be en heard contra de los hijos de Dios. Against the children of God. ¿Cómo vamos a reaccionar? How will we react? ¿Cuál va a ser nuestro temor, nuestro miedo? Which fear? What's our fear of? Nuestro temor es que fuimos mentirosos, It was our fear that we were que no hablamos liars, verdad, that we didn't speak que nos truth, encontraron en la that mentira they found us y que lying, no fuimos and capaces that we were incapable. de decir, es verdad, of yo saying, yes, pequé it's delante de true. Dios. Yes, I failed Ese before es God. nuestro problema. That's our problem. Por eso este mensaje es That's why importante this en message este is día. important today. Dice que si estuviera Noé, que si estuviera Daniel, que estuviera Job, That if Daniel, Noah, or Job ellos were por su present, integridad salvarían sus by the vidas. integrity, they would save themselves. Entonces, hermanos, este mensaje es So, brothers, importante this message is important porque necesitamos ser un pueblo Because we need to íntegro be delante people de of integrity Dios, before God, sin falta, without sin mancha, deficiency, without sin stain, arruga. without wrinkle. ¿Comprenden eso, We hermanos? understand this, brothers. Noé, ¿quién era Noé? Who is Noah, brothers? Dice la palabra del Señor y Pedro testifica And Peter testifies que Dios condenó al pueblo antidiluviano. that God condemned the pre-flood world. Dios lo condenó, dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. And then I spared the ancient world but protected Noah, a preacher of righteousness with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Noé era un predicador de justicia, He hermano. was a preacher of righteousness. Les hablaba brothers. la verdad, les decía, este He mundo spoke va a the ser truth. destruido. He said this world will be destroyed. Nadie quiso hacerle caso. No one listened to him. Como está sucediendo en nuestros As it is días. happening in our days. Muchos toman la palabra y la There are many ponen a un people lado. who take the word and just kind of set Ya off no to the estamos side. en tiempo de eso, hermanos. They say, we're not time of Estamos that, en el brothers. tiempo de vivir la time palabra, of living the de word of gozar la God, palabra, of enjoying the de word, ser fiel a la of palabra, being faithful to de the que word. seamos obreros, que no tengamos And de that qué we workers have avergonzarnos, nothing we should be que ashamed nadie of, nos señale, that no one point que seamos at us. testimonios en esta There would be isla. testimonies on these islands. Ellos son hijos de Dios, They say these are children of ellos son God. gente santa, They're holy pueblo people, escogido, a chosen people, gran sacerdocio, great priesthood. que se digan cosas buenas de nosotros. That good things be said of us. En este pueblo tan chiquito, In hermano, this very small que island, se habla de nosotros. what is said of us? Ese es un mentiroso. That guy's a liar. Esa es una mentirosa. That person's a liar. Yo le he caído en muchas I've mentiras. caught that person in many Qué dolor, lies. hermanos. What pain, brothers? Olvídese lo que diga la gente. Forget about what people have to Pero say. delante de la presencia But de before Dios God's presence, tendrá trascendencias it will have muy very profundas profound de implications dolor, de crujir de dientes, of gnashing of de teeth, llanto, of de pain, oscuridad, of weeping, of darkness, porque no nos quisimos poner las pilas because ahorita. we don't want to get right with God now. No lo podemos dejar para mañana. We can't leave for tomorrow. Este mensaje que le estoy predicando This no lo message I'm podemos preaching, dejar para you mañana. can't leave it for tomorrow. Si queremos tener un If we avivamiento want to have a y revival entrar, within our hermanos, lives, en medio de la prueba, de la and tribulación, to survive the si tribulation, mañana nos llevan a campos de if tomorrow we're taken concentración, to concentration camp, será el mejor púlpito que tengamos the best ahí pulpit that we have para predicar la palabra in order to sin preach the word miedo, of sin God, temor, without a morir fear, por la causa without de being Cristo. afraid to die for Porque the la cause of verdad Christ. está en nosotros. Because the truth is Jesús within está en us. nuestro Jesus corazón is within porque le us. recibimos a Él Because y we have somos received Him, semejantes a and we su are imagen we're created in bendita. His image, brothers. Ese es el propósito del That is the mensaje de purpose Dios. of the message No es of el God. propósito de criticar a That's nadie, not the no purpose es el of criticizing propósito de echarle en cara a anyone. It's not the nadie. purpose of throwing El anything in anyone's propósito face. es The que purpose arreglemos is nuestras vidas that we y estemos fix our lives conscientes and that we be aware a dónde vamos a ir. of which direction we're heading. Si se vive en desobediencia, If you live in disobedience, dicen por ahí, con un buen arrepentimiento ya la haces. with good repentance, you got it made. Qué mentira, hermano. That's a saying, right? It's a Tenemos que lie. entender eso. We have to Qué understand mentira. this. It's a lie. Una vida recta, Living a righteous una vida life, agradable, living a pleasing life, no despreciarás tú, oh Dios. is something God will not ¿Quién era despise. Daniel, hermanos? Who was Daniel? Daniel era un líder con un espíritu superior. He was a man with a superior Dice que spirit. le pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el país. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. So this is Daniel, a leader with a distinguished spirit. It pleased Darius to appoint 120 satraps over the kingdom to be in charge of the whole kingdom.
and over them 3 commissioners, of whom Daniel was one. So that these satraps would be accountable to them, and that the king would not suffer loss. Then this Daniel began distinguishing himself among the commissioners and satraps because he possessed an extraordinary spirit, and the king intended to appoint him over the entire kingdom. Hoy, hermanos, estamos en ese momento See, dear brothers, we are in that time de ser superiores en espíritu. of having an extraordinary Porque spirit. Dios ha derramado su Because Espíritu God has Santo en poured su His Spirit iglesia, within His church, la cual te guiará which will guide you a toda verdad to all truth y a toda and to justicia. all righteousness. No me empieces a hablar lenguas y seas un mentiroso. Don't be someone who speaks No in tongues empieces and you a lie. hablar en lenguas Don't speak in y sea una tongues mentirosa. and you're a liar. Nadie te va a creer. No one's going to No believe tiene you. ningún efecto It has no effect delante de la whatsoever presencia de before God's Dios. presence. El Espíritu Santo de The Holy Dios Spirit of God dice que nos guiará a toda will verdad, lead toda us to all justicia. truth, to all righteousness. ¿Cómo ostentamos decir nosotros que somos llenos del How can we Espíritu say we're full Santo? of the Spirit? Y nuestra vida no And respalda our nuestras lives do palabras, not back up nuestra our words. actitud, nuestra forma de Our ser. attitude, Hablamos de our este, lifestyle, hablamos de talking aquel, about this person, mentimos, that person. hacemos We daño lie, we do y harm, no podemos reconocerlo. and we cannot recognize. Eso sí que es grave, hermano. That's a serious issue. Estos hombres eran hombres con un espíritu These were superior. men who had an La extraordinary spirit. iglesia debe ser una iglesia The church con un should espíritu be a church with superior. an extraordinary A spirit. nadie se ha dado el Espíritu Santo, So no one's beginning the spirit sino of solo God. a su pueblo, Only to his a people. sus redimidos, Only to the a redeemed. todos los que le recibieron. Only to those Les dio la who autoridad received y el the poder authority de and ser the power llamados to be hijos called del children of Altísimo, God, a of the los Most High que God, creen en su nombre, to those who believe a in los his que obedecen su to palabra those who obey His bendita. word. Mire, estamos leyendo el libro de Job. Look, we're in the book of Job, Job, un hombre de integridad. a man of integrity, Un hombre, hermanos, en donde Dios mismo a testifica man de of whom él. God testifies Y of le him. dice a Satanás, He tells Satan, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? For there's no one like him on the earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. Hermanos, y aunque el diablo diga misa, como dicen, And even though the devil may say mass, they can say, delante del Señor, Dios va a llamarnos así. God will call us in this Cuando way. nosotros nos presentemos delante We'll de present ourselves Dios. before Him. No importa lo que el diablo diga It de doesn't matter what the enemy nosotros. has to say about us. Mi esposa decía que el diablo fue a decirle a Wife Dios, said the devil went to go tell God. pruébala, mándale esa enfermedad, Send him a sickness. mándale el cáncer y vas a ver Test si him. no te Send blasfemas, him vas a ver si no se cancer. aleja You see, de he doesn't ti. blaspheme your name. Nunca se alejó de la iglesia. He never left the church. No era como aquellos que les duele un He dedo. wasn't like those Ay, who, ya no "Oh, voy my a la finger iglesia. hurts, I'm not going to Pastor, church estoy today. muy mal. Pastor, I'm not Me doing duele un well. dedo. My finger hurts. Pastor, siento que un aire pasó Pastor, y me hizo daño. I have a cold air within me. Siempre recuerdo haberla visto con su aparatito aquí, I'm always remember seeing my wife with a device, saliéndole, hermanos, la on her materia arm. de dentro de su brazo, bringing things from her arm, levantando sus manos, raising her hands, orando por los endemoniados. praying for those who are ¿Cómo demonized. recuerdo esos momentos? I remember those moments, Dios brothers. bendiga a mi esposa. God bless my wife, brothers. El diablo The devil? te cayó porque eres mala. They said, no, the devil Te is because cayó you're porque bad. eres pecadora. Because you're a sinner. Mira, nadie le ha caído. No one ¿Por qué fallen. a ti? Why you? Cuando Dios tiene un concepto de When nosotros God has a correcto, concept of us that is so el righteous, diablo siempre se ocupará, hermanos, the enemy always take care de trastornarnos, of twisting de it, desanimarnos, of trying to de discourage hacernos us, creer que estamos of mal. making us believe that we're not doing well. Pero qué bueno, But good, porque así aprendemos delante de because Dios. that's how we learn before God. Y eso consolida nuestras And that vidas. consolidates our lives. Dice la palabra del Señor que Satanás salió corriendo, hermanos, Where did God says he went out running y fue y hirió a Job con una and he sarna struck maligna. Job Dice que with a Job, sickness. lo estamos leyendo, ¿lo están leyendo, We're reading hermanos? it. Are you reading the book of Estamos en Job, ¿verdad? That's where we're at. Dice que Job se tomó una teja y se He would take rascaba, hermanos, a con tw- He desesperación. would take thorns and try to scratch himself. Lloraba en un basurero, And he would gritaba, He would hermanos, shout, pero le daba gloria a Dios. but he gave glory to God. Pero decía, gracias, Señor, But he said, Lord, thank you. gracias. Thank you. Su esposa se acerca y le dice, pero aún Wife retienes tu goes to him and she integridad. says, do you still retain your integrity? Maldice a tu Dios y muérete. Curse your God and die. Y Job le dice, como suelen hablar las mujeres fatuas, así has hablado tú. And Job said, just like the foolish women have spoken, this is how you speak. Hermanos, Brothers, estos eran hombres de Dios. these were men of La God integridad en los Integrity. compromisos con Dios. and their commitment with God. Recuerda siempre, hermano, I always hermana, remember, brother, sister, tú no tienes un compromiso conmigo you don't have a commitment with me en ninguna manera. in no way. Tú tienes un You compromiso have a commitment con Dios. with God.
No me vengas con cuentos de que no Don't vengo come por to me esta with, causa, well, I don't come por because of aquella this, causa. or Argumentos because para of that. mentir. Uy, Simple hermanos, hay arguments to lie. There are muchos. many arguments you can lie with. Siempre recuerdo I en always mi remember niñez la My inocencia. childhood and innocence. Un muchacho le preguntó al maestro, ¿por qué no llegaste a la escuela ayer? Y le dice, es que se le ponchó una llanta al tren. A teacher asked the child, "Why are you late to school?" Todos- well, the tire on the train popped, Todos nos pusimos a reír, hermanos. and we all started to laugh. Imagínense ustedes el tren, Imagine at the train, se le ponchó una llanta. the tire popped on the train. ¿Por qué no viniste a la escuela? We didn't come to school Porque me quedé cuidando la casa. because I stayed home taking care of the Mis house. maestros que eran sarcastas, ay sí, mira, And my teacher, el who was capulín, sarcastic, el perro se quedó a cuidar la I casa. said, the dog stayed home to take care of the house. Hermanos, Brothers, dice la Biblia, no the Bible mintamos, says, let us not lie. habiéndonos despojado del viejo hombre. Having gotten rid of the old man, No podemos nosotros presentarnos we delante de cannot present Dios before God cuando mentimos, when we lie, cuando no somos when íntegros. we're not people of Lo integrity. primero que tenemos que hacer es The first thing we have to do arrepentirnos, is to hermanos. repent, brothers. Recuerden que la integridad se Remember traduce that integrity is como translated honradez, as honor, como honestidad, as honesty, como respeto por los as demás, respect for others, como corrección, as connection, as como correction, responsabilidad, as responsibility, como controlar nuestras as emociones, controlling our emotions, como un respeto a nosotros as mismos, respecting ourselves, siendo puntuales, being punctual, siendo leales, being loyal, siendo limpios, being neat, siendo disciplinados, being disciplined, siendo firmes en nuestras being firm decisiones, in our decisions, que se pueda contar con nosotros, that hermanos. we can be people who are counted upon. ¿Quién va a traer tortillas la próxima semana? Yo, We'll be no, tortillas hermana. next week. I'll bring it, brother. Ya sabes que ese no va a traer. You know that person will bring it. Ya sabes que no cuentas con esa You know you can't persona. count on that person. ¿Por qué? Why? Porque no cumple. Because that person doesn't fulfill with Tenemos que their aprender la words. integridad. We have to learn Que integrity. Dios diga de nosotros, como That dijo de God Job. say about us and said about Job. ¿Has considerado a mi siervo, Have you considered my servant Job, varón recto, a righteous man, temeroso de Dios, fearful of God, apartado del mal? departed from ¿Has wickedness? considerado a mi siervo? Have you considered my servant? Que Dios diga buenas cosas de nosotros. That God have good things to say about us. Una de las cosas que nos condena en nuestras One vidas thing that condemns us in our lives es la falta de integridad en is our nuestras lack of integrity finanzas. in our finances. Dice la palabra del Señor The Word of God says que había una pareja en la iglesia there was a couple in the church que vendió una propiedad who sold their property. y que esta propiedad que ellos This vendieron, property that they were selling, decidieron ellos they decided llevar a los to apóstoles bring it to the apostles. y decirle, mire, esta propiedad la vendimos And en, to say, en tanto. Look, we sold this Aquí está property todo lo for que, this lo que amount. nos pagaron. Here's everything that we were paid. Eso pensaron, That's what they thought. pero no lo hicieron, But that's not what they did. sino que ellos llevaron una But parte. rather they took a part Y hermanos, of what was paid. dice la palabra del Señor que el The Word of Espíritu God says Santo that de the Dios Spirit of God le habló a Pedro. spoke to Peter. Y la historia dice así. And the story says this. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. But a man named Ananias with the wife Sapphira sold a piece of property and kept back some of the proceeds for himself with his wife's full knowledge. And bringing a portion of it, he laid at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the proceeds of the land? Will it remain unsold? Did it not remain your own? And after it was sold, was it not under your control? Why is it you have deceived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. Hermanos, no hay cosa más triste ni más Brothers, there's vergonzosa nothing less, que nos nothing agarren more en la shameful mentira. than to be caught in a lie. Eso es lo peor que nos puede That's the suceder. worst thing that can happen to Y esta us. historia es muy triste por las consecuencias que trajo a esta And pareja. this is sad because the consequences brought to this couple. Pero nosotros cómo hemos actuado. But how have we acted, brothers? Mire, hermanos, Look, no tiene nada de malo there's nothing wrong traer $10 to bring $10 como ofrenda. as your offering. No tiene nada de malo traer There's $20 nothing wrong to bring como ofrenda a $20 Dios, as your offering to the Lord. inclusive como diezmo. Inclusive even as a No tiene tithe. nada de malo, There's hermanos. nothing wrong with that. Porque Dios recibe nuestra It's ofrenda because God receives our porque offering sale de nuestro because corazón. it flows from our heart. ¿Sabe qué es lo malo? You know what's wrong? Que nosotros tragamos $10 Is that we give $10 y digamos diezmo.
And we say tithe cuando nosotros ganamos when 1,000 we know that we earn 1,000 o 2,000 or 2,000 y queremos quedar bien and we delante want de la to gente. look right before other people. Quiero decirles una vez más, I want to tell you once su more, compromiso no es con your commitment nosotros, is not with us. su compromiso es como Your con commitment Dios. is with God. Si usted trae $20 If you're being $20 y usted gana 300, and you win 300, No importa, 300, hermanos. it doesn't matter. no tiene que ponerle diezmo. You don't have to put tithe. Póngalo ahí Just put it in there como una ofrenda a Dios. as an offering to the No hay Lord. nada de malo. There's nothing wrong with that. Pero cuando no aprendemos la honestidad, But when we don't learn honesty, eso nos traerá condenación. this will bring us condemnation. Y qué triste, hermanos, And how sad cuando nos caen en la mentira. when we're caught in a lie. Imagínense ustedes en la corte. Imagine in court. Dice, fulano de tal, ¿usted algún día estuvo en el restaurante con esta persona en este tiempo? Imagine in court you ask, were you in a restaurant with this person during this time? Jura delante de la justicia que va a decir la verdad y nada Do you más que swear la the truth, the verdad. whole truth, nothing but the truth? Juro. I swear. Y dice, ¿estás seguro que nunca ha estado con esta Are you sure you've never persona? been with that person? Nunca he estado con esa I've never been with persona. that person. Pero como somos tan tontos, But since we're so dumb, cuando vamos a un restaurante, lo we primero go que to a hacemos restaurant. The first thing we do es presumir, mira, el platote que me estoy is comiendo, says, look at the plate that I'm eating. And una we fotografía take a selfie. y se la mandan a You Facebook. take it for Instagram. Y allí en el Facebook lo And you encuentra post it. fácilmente. Y cuando se presenta delante del And when you juez, come before the judge, ¿y este quién es? so who's this? I don't know. I don't know. Hasta ese grado hemos llegado We even get to that point a negar la verdad. of denying truth. Una de las cosas que me sorprendió del siguiente pasaje One of the things that's surprised about the following passage es cómo Dios nos conoce. is how God knows us. Dice la Biblia que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, bueno, ven y ven. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael, caray, ¿y este cómo me conoce? ¿Cómo sabe quién soy? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses wrote in the law, and the prophets also wrote, Jesus the son of Joseph from Nazareth. Nathanael said to him, can anything good be from Nazareth? Philip said to him, come and see. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, here is truly an Israelite in whom there is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. ¿Puedes evaluar tu vida en estos momentos, mi hermano? Can you evaluate your lives in these moments, brothers? Y reconocer de que Dios te conoce. And to recognize that God knows you? ¿Lo puedes hacer? Can you do that? Bueno, esta mañana ese es el And this propósito. morning, that is De the que nos purpose. levantemos, le pidamos And that perdón a we Dios, get nos up, we ask God arrepintamos forgiveness, y le digamos, we Señor, he repent, pecado and we contra say, el Lord, I cielo y have contra sinned ti. against heaven, I have sinned against Eso you. nos librará That would de deliver la us tribulación, eso nos in the librará de la tribulation. prueba, That would deliver us from the test. eso nos librará de la That will deliver us from the condenación. condemnation. Pero cuando no lo hacemos, But when we don't do it, entonces tenemos problemas. then we have issues. Hay otra excusa y There is another excuse otro argumento más fascinante. and another more fascinating argument. Y es que muchas veces hacemos las cosas So many times como el chavo. we ¿Se do acuerdan del things Chavo del Ocho? like El Chavo del Ocho. Hacemos las cosas sin querer, queriendo. We do things without meaning to. Y cuando nosotros venimos al Señor, And we come to the Lord hicimos cosas que no eran correctas and we do things that weren't y right. nos escudamos. Es que yo no sabía. We say, well, I don't know. Mira, mi inocente, como aquí en la isla. Oh, yeah, you're so innocent like here in the island, right? Aquí en la isla alguien que se pasa una luz Here in the island, people run red lights. y que diga, yo no sabía que era malo pasarse a la Well, I izquierda. didn't know it was wrong to make a left on no a red. sabías. Oh, you didn't know? Aquí está tu ticket Here's your ticket. para que otro día aprendas. So you learn Mi ignorante. Y le dan su ticket. and you get your ticket. Miren, hermanos, Look, brothers, dice la Biblia, the Bible says, si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandamientos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. when a leader sins and unintentionally does any of these things, which the Lord his God has commanded not to be done, and he becomes guilty. Dice, hermanos, la palabra de Dios The Bible tells us que cuando alguien hacía algo
por error, When someone made a por mistake, equivocación, when they messed up, fuera el they sacerdote, would go to the priest, fuera el líder, they go to the fuera leader, el pueblo, they would go to the people, porque hizo esa cosa sin saber, because they por did that error, without por knowing it was equivocación, truly a mistake. tendrá que pagar. Then they have to pay. Y hermanos, And brothers, las ofrendas iban de acuerdo a la posición. Si el sacerdote era un toro, si el líder era una the effort vaca, according to the position, right? A cow, a bull, en sí iba por medio de la posición de and cada it uno. was in ranking, so to Pero speak. siempre tenía que pagar. But it always had to be paid. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? You know, it's one of the issues we have Que cuando venimos a Cristo, is that when we come to Christ, muchas veces decimos, no, pues la gracia del Señor, ya el we Señor say, me well, perdonó, hermano. Lord's grace, He's forgiven me. Pues sí, el Señor te perdonó, Well, yes, it's true, God forgives you, pero tú tienes que pagar lo que debes. but you have to pay what you owe, Porque esa es la regla de parte de Dios. because that's the rule. Ay, pero es que yo no sabía. Well, I don't know. Pues de todas maneras, Well, either way, tienes que pagar. you have to pay. Porque la Biblia dice que the aún Bible por says- inocencia But even your innocence, se pagaba. it has to be paid. Romanos capítulo 13, verso 7 dice, paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tenga que respetar y denle honor al que le tengan que dar. Pay everyone whatever you owe them. Taxes to whom taxes are due, tolls to whom tolls are due, fear to whom fear is due, honor to whom honor is due. Hermanos, es importante este principio. This principle is very Yo important, recuerdo de alguien brothers. que iba a arreglar sus papeles y debía un ticket en California. There's a man who was working in his papers and he owed a ticket in California. De esos mexicanos, no, ¿qué me importa? One of those Mexicans think, yeah, it doesn't matter. Cuando quiso arreglar sus papeles, When he wanted to get his un papers, ticket de $25 a $25 ticket se convirtió en cerca de $5,000. became a $5,000 ticket. Y le dijeron, o los pagas They said, or you pay it, o no arreglas papeles. or you can't get your papers. Corriendito los pagó. And he went immediately and he paid it. ¿Por qué tenemos que llegar a eso, Why do we hermanos? have to get to that point? Que tengan que sufrir nuestros familiares, Why does our family have to suffer? nuestros hijos, Why do our children nuestra have to suffer? familia por nuestros errores. Because of our mistakes. Tenemos que reconocerlos We have to nosotros. recognize, brothers, Porque es para nuestro bien. because it is for our good. Es para que nosotros nos gocemos It de is so Dios. that we enjoy it. Quiero terminar And I want to finish recordando al predicador remembering Noé, Noah, porque en el tiempo de Noé, because in the time of Noah, él predicó el mensaje de justicia he para que el mundo se started the message arrepintiese, of righteousness that will repent, pero no quisieron. but they didn't desire to do so. Al principio de este mensaje At the beginning of this message, dije que yo, siendo de una familia tramposa, I said I descended from a family that was family of cheaters. yo doy gracias a Dios I thank God por haberme rodeado de una familia íntegra. for surrounding me with a family of integrity. Las familias tramposas, The cheating families, yo no sé cuántos hermanos han oído I don't know how many have heard que la gente recibe de Amazon sus cosas, that people receive their things from Amazon, las usan they use them, y luego le llaman Amazon. and they call Amazon. No me llegaron las They cosas. say, I never got it. Y como Amazon es riquísimo, And hermanos, since Amazon is pues les manda otra. generous, they refund your money, Y la gente se sale con la suya. and people get away with theirs. Y se aplauden. And they say, Y dicen, yeah, ah, qué listo soy, I'm ¿verdad? so smart. Ah, qué I'm so barbaridad. clever. Cómo soy inteligente. I'm so smart. Qué tristeza, hermano. That's sad, brothers. Yo doy gracias a Dios I thank God por la familia que Dios me ha dado. for the family God's given me, De un ADN of a de DNA integridad. of integrity. Ayer sin querer mi esposa me fue platicando de su abuelito. Yesterday, my Y me, wife con- said about her y me grandfather, contaba de su abuelo, and she told me about her el grandfather, hermano Abelino, our brother un Abelino, hombre de Dios, a man of God, íntegro. a man of integrity. Me platicaba de su mamá, She told me about her mother, que le llamo mamita. who we call Mamita. Ella dice, ella prefería quedarse sin comer, She would rather not eat, pero ella pagaba sus deudas. so she paid her debts. Hermanos, Brothers, como predicador he aprendido la integridad durante toda una vida de entrega al Señor. as a preacher, learn integrity through a life of service to God. No ha sido fácil, It hasn't been easy. ya que como les dije al principio, As I said at the beginning, la deshonestidad había estado alrededor de mi vida. dishonesty had been around my life. Y yo creo que la falta de And I integridad think the lack of integrity muchas veces está ligada a nuestro many ADN. times is linked to our DNA. Hermanos, si usted mira en la Biblia, If you look in the Bible, recuerde a Abraham, remember Abraham, a Isaac, Isaac, a Jacob, Jacob, a Judá. Judah. Recuerden a todos esos Remember all those people con un ADN with a DNA de maldad. of wickedness. Abraham mintió, Abraham lied le dijo al rey que Rebeca era He told the su king hermana. that Sarah was his sister. Isaac hizo exactamente lo Isaac did mismo. the same thing. Y Jacob, hermanos, un And Jacob super tramposo. Was just a simple hustler.
Y así el ADN de ellos ha And venido, that's how their hermanos, DNA had passed from person to hasta person. llegar el momento que Up se until dice the moment came. que cuidado con los judíos, Be careful of the Jews. son bien tranzas, They're hustlers porque hay un ADN because there's a tremendous de DNA tramposos. of hustling within them. Pero Dios aún así los llamó But God still called them y los cambió and changed them y los regeneró and y regenerated them los hizo estar delante de su and made them presencia. be before His presence. Y yo doy gracias a Dios And I thank God porque Dios es exactamente lo que ha hecho en mi vida. because that's what He's done in my life. Recuerdo la primera vez que fui a ver a mi esposa, I remember the first time I went to see my wife, como novios llegué tarde, and I got there late, hasta enojadillo. Y mi esposa rápido me cantó, and she told me, dice, conmigo, vienes a la hora, si no, she's no with me. vienes. You come at the time we agreed to. Hija de militar, Son of a military person, acostumbrada a los compromisos, used to commitments, acostumbrada a llegar temprano. used to get there early. Nunca la han visto llegar tarde a la You never get iglesia. to church late. Nunca la han visto You've never con seen her faltas delante de Dios. with faults before God. Y una persona que Dios me ha And a conseguido person tener a mi who lado, God let me have at my side, que muchas veces tiene que that corregirme. many times has to correct me. Papi, te pasaste la He said, luz. Pop, you ran the red light. No, mami, todavía estaba la, It was todavía still- estaba la it was verde. still todavía yellow, estaba- still yellow. Fue la verde, fue la amarilla. It was, still yellow. Queriendo justificar. Well, and I'm here trying to justify Pero myself. su carácter de ella siempre But fue her character nunca dejar was always pasar to never allow una falta any mistake en mí o en mis hijos. to be overlooked in me or my children. Mis hijos saben eso. My children know this. Heredaron de ella. They inherited it from her. Mi hijo es con la persona con que más me comunico. My son's a person I communicate Todos los with días hablo most. con él. Every day we talk. Me fascina, hermano, su I'm fascinated integridad. with his integrity. Integridad que yo nunca The tuve en mi integrity that I never vida. had in my life. Y que muchas veces veo la clase And de many times I integridad see the type of integrity pasada de integridad. that's been passed on. Nosotros trabajamos en una compañía que tenemos We work in the company that we have, y arreglamos motores We fix, de los gates, engines, the de gates, los motors, the gates. portones. Y cuando la gente nos llama, And when people call us, solo por una ida, just because of one going, sea lo que sea, son $300. it's $300. Y a veces nos están llamando Sometimes you're calling him, y mi hijo va, hermanos, a ver and he ahí goes, he looks at the problem. y les dice, miren, no tienen que llamarme. He said, you have to call me. Les abre el motor He opens y le dice, he miren, opens the cuando eso compartment. suceda, He said, when that happens, puchen ese botón just push this button. y es todo lo que tienen que That's all you hacer. have to do. Y yo digo, ay, se nos fueron otros And I'm like, $300. man, we just lost $300. Ya no va a haber $300 la próxima We vez. just lost $300. Pero es el carácter de él. But this is character. Y yo lo respeto mucho And I respect him a lot for porque es that. mi hijo lleno de integridad. Because he's a son full of integrity. Ayer que mi esposa me platicaba de su abuelito, Yesterday that my wife was telling about her digo, grandfather. bueno, pues su bisabuelito era un hombre honrado. Her grandfather was an Su honorable man. abuelita una mujer honrada. Her grandmother Su was an honorable madre person. una mujer honrada. Her mother an honorable person. Mi hijo es un hombre honrado, And my son is an honorable man. un hombre de integridad. A man of integrity. Y como resultado, And as a result, sus hijos, hermanos, his children muchachos íntegros. are people of integrity. Siempre tengo en mi mente cuando mi nieta aquí era I pequeña, was having in mind when my granddaughter Kia was a baby. tuvo un accidente en su pamper. She had an accident in her diaper. Mi esposa y una de mis hijas, no te preocupes, My no le wife vamos a and decir daughter a said, tu no, don't papá. worry, we won't tell your dad. Y hermanos, la niña tenía unos 4 años a lo And she was más. probably she was little. Cuando vio a su papá, And when she saw her dad, salió gritando, llorando. she went out I'm crying. sorry, papi. I'm sorry. Discúlpame, papi. I'm sorry, dad. Ensucié mi She pamper. said, I had an accident in Y my diaper. llorando, arrepentida, And she was hermano. crying, repentant because of what she'd done. Quedó grabado en mi vida. And that was recorded in my mind. Hermanos, Brothers, ¿de qué estamos rodeados? what are we surrounded by? ¿Qué es lo que nos rodea? What surrounds us? Mire lo que debe de rodearnos. Look what should surround us. Dice la Biblia The Bible says, que el justo camina en su integridad y que son dichosos, bienaventurados sus hijos después de él. the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Hermanos, debemos aprender a Brothers, ser cristianos íntegros. We should learn to be Christians of integrity. La obra de Dios requiere de The personas work of God íntegras, requires people of no integrity, deshonestas. not who are dishonest. Yo tengo el privilegio de I rodearme have de the privilege gente surrounding myself íntegra. with people of integrity. El tesorero de la The iglesia, treasure of the church, un hombre de Dios, a man of God, íntegro en sus of cuentas. integrity in his finances. Los primeros jóvenes que tuvimos, gente The first youth we íntegra, had were the hermanos. people of integrity. Muchos de ellos todavía están con Many of them are still nosotros. with us today. Prefieren pagar They prefer dinero, to pay hermanos, money, pero no perder su but integridad. not lose their integrity. Y yo me emociona eso, And this hermanos. excites me, brothers.
¿Ustedes conocen algún tesorero Do you know some treasurer que cuando hace falta en la iglesia ellos that when pongan para something's la lacking, they iglesia? put their own money for that need? Un hombre honesto. An honest man. ¿Conocen esa clase de Do gente? you know that type of people? Es ahí en su gran alabanza. That's what we have in Alabanza. A veces le decimos a Chus, tenemos que mandar una ofrenda. Say, choose, we have to send an offering. Pero mira, solo hay $200. But there's only 200. Y dice, no importa, hermano, Like, it doesn't matter. yo doy 100 más. Here's 100 more. ¿Conocen de esa clase de Do you know those tesoreros? types of people? Gente fiel, People who are hermano. faithful. Gente íntegra. People of integrity. Ojalá todos fueran así, I wish we were all like that, hermanos. Su brothers. gran alabanza So in Alabanza, podría penetrar las sombras It de penetrate de darkness, de the oscuridad, places of y darkness traer a las and almas. to bring the Porque souls. saben que cada uno de Because then ustedes each one of you son íntegros en sus Will be a person of tratos. integrity in your ¿Cuántos se dealings. glorían de hacer trampa en sus contratos? How many are happy ¿Cuántos with doing seguro que me ganan un about dinero hustling in their y business? mi trabajo me va a Are there dar? contracts? ¿Cuántos hermanos? How many people? Mantengamos la integridad. How people maintain their integrity? Hace unos días conocimos a un judío Some days ago, we met a Jewish man, y nos identificamos con él, pues nosotros somos and we identified ourselves with him parte de ese pueblo. because we're part of that people. Y le dijimos, no, pues nosotros también pertenecemos al pueblo hebreo. We belong to the Hebrew people too. Y le dice a mi hijo, ¿quieres que te pague ya? Does he want to pay you now? Y me dijo, no, está bien. I said, like, no, it's okay. Y el judío le dice, no, tú no eres I judío. said, Dice, you're not Jewish. ¿por qué? Dice, no, I los said, why? judíos I said, Jews? queremos el dinero aquí. We want money up front. Decía mi papá, My el father would dinero say, está mejor en mi bolsa que en money la tuya. is better in my pocket than your pocket. Pero eso es mi papá, hermanos. But that's my father. Pero mi hijo dice, no, está bien. But my son, my Tú no son eres says, judío. no, Le dice, ¿por qué? it's okay. I Dice, said, you're not Jewish. los judíos no somos así. I said, that's how we Jews are. Mi hijo le dice, no, yo confío en ti. My son says, no, I trust you. Discúlpame, I says, okay, discúlpame. I'm sorry. Hermanos, la Brothers. integridad te hará ver bien. Integrity La will integridad, make you look good. podemos contar contigo. With integrity, we can Pero count si on no you. eres íntegro, But if you're not a man of si dices integrity, a person of integrity, mentiras, ¿cómo te if you podemos lie, confiar then how el can we trust tesoro in de you? Dios en tus manos? how can we place God's treasure in your Dios no hands? puede confiarnos eso. God cannot do that Dios to nos us. llama God calls para us que seamos so íntegros that we have y integrity nuestra familia and that our family sea íntegra. have integrity. Escribí aquí algo que quiero leérselos. I wrote something here that I want to read to you. La herencia, hermanos, que recibimos de parte de Dios The inheritance that we receive from God es una herencia bendita. is truly blessed. Dios cambia nuestro ADN. God changes our lives. Pero dichosos los que sus familiares fueron íntegros But blessed are those whose families have y integrity heredaron el ADN de and have ellos. inherited their integrity. Their No ha DNA. fallado It has not fallen en la short vida de mi esposa. in the life of my wife. Su abuelito Abelino, un hombre íntegro en su vida, Her grandfather en Abelino sus men of tratos, integrity in his en dealings. su negocio. La hija de Abelino, que es mamita, His daughter, Mamita, una mujer íntegra. a woman of integrity. La nieta del abuelito Abelino, The granddaughter mi of esposa? my grandfather's my wife, una mujer íntegra. a man of integrity. La nieta de mis nietos de abuelito Abelino, The great grandchildren of Abelino, hombres honestos. men who were honest. Sus bisnietos, Her great grandchildren, sus tataranietos, the great great grandchildren, gente de integridad. people of integrity. Abelino Abelino fue una generación de gente íntegra was a generation of people of integrity, a la que yo he tenido el which I privilegio had de the privilege conocer. of knowing. Gracias a Dios, And I thank God. doy la gloria y la honra al Señor. I thank God for that. Personas que todos los días han convivido conmigo. People that have always lived with me. Mi esposa, My wife, mis hijos, my children, mis nietos, my grandchildren, mi yerno, my son-in-law, un hombre íntegro a man of integrity, que me ha dado lecciones increíbles en who's mi given me vida. incredible lessons in my life. Dios te bendiga, mi hijo. Dios bendiga a mi familia. God bless my family. ¿Saben qué, hermanos? You know what, brothers? Ojalá pudiéramos transmitir eso a sus vidas. I wish you could transmit this to your lives. Este mensaje tiene ese This propósito. message has that purpose. Pero ¿cómo vamos a terminar? But how we finish? ¿Cómo vamos a terminar este mensaje? How we finish this message? Quiere que le diga, Dios les bendiga, hermanos, vayan en Let's say, paz, God la bless paz you de in peace. Cristo, God Dios bless you, the vaya peace con of Christ. ustedes. Shalom. ¿Quieren que hagamos eso? Do you want us to do that? ¿O nos ponemos de pie? Or do we stand? Le pedimos perdón a Dios We ask God for forgiveness. y le decimos, Señor, We say, Lord, ayúdanos a ser íntegros. help us to have integrity. Y no diga, hermanos, And don't say que se le chipoteó.
that, oops, No diga que no sabía, I didn't know, porque eso es absurdo muchas veces. or slipped out. It's absurd. El que encubre sus pecados He who no covers their sin shall prosperará, not prosper. pero el que los confiese But y those se who confess aparta and depart from them alcanzará will misericordia. obtain mercy. Y yo creo que todos And I nosotros, believe, brothers, en all of us, alguna área de nuestras in vidas, some area of our no lives, hemos sido íntegros. have not had Y integrity. 99% And 99% bueno y uno malo of good and 1% no bad entrará en el reino de los will not cielos. enter the kingdom of heaven. Quiero que se pongan de pie I ask that you please stand, church, y vamos a orar. and let us pray. Vamos a decirle al Señor Let's tell the Lord la oración de Daniel. the prayer of Daniel. Daniel, hermanos, como leímos anteriormente, And Daniel, like we read before, era un hombre que tenía un espíritu was a man superior, who had an extraordinary, un hombre extraordinary que tenía el spirit. Espíritu Santo de Dios en su A man vida, who had the Spirit of God in his life. un hombre de integridad. A man of integrity. Él fue el que hizo esta oración. He is the one who prayed like this. Imagínense cuánto más nosotros Imagine how much more que no hemos tenido esa we integridad who have not had that que integrity tuvo Daniel, podemos that decir Daniel had esto. can say this. ¿Quiere leerla conmigo? You want to read it with me? Vamos a leer verso por verso, We'll read it verse by verse en inglés y en español, in Spanish and y English. vamos a presentarnos delante de Dios, And we'll present ourselves before the Lord, arrepentidos, repentant, pidiendo que el Señor nos perdone, asking the Lord to forgive que us tenga and misericordia. have mercy. Diga conmigo, Say with me. hemos pecado, hemos cometido inequidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. We have sinned, we have done wrong, and at the wickedly and rebelled, even turned aside from your commandments and ordinances. En inglés repitan los jóvenes, amén. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Young people, young adults, read with me. Moreover, we have not listened to your servants or prophets, who spoke in your name to our kings, our leaders, our fathers, all the people of the land. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Righteousness belongs to you, Lord, but to us open shame, as it is this day, to the men of Judah, the inhabitants of Jerusalem and all Israel, those who are nearby and those who are far away in all the countries to which you have driven them, because of their unfaithful deeds which they have committed against you. Vamos a orar, hermanos, Let us pray, en brothers, el nombre de Jesús. in the name of Allí donde Jesus. está, Right there where you're at, empiece hoy start today, delante del Señor, before the presence of the pidiéndole Lord. perdón al Señor Ask the Lord for forgiveness y pídale una vida de integridad. and ask Him for a life of integrity. Esta predicación This message va a quedar grabada en el will internet, remain on the internet. no sé por cuánto tiempo, I don't know for how much time, pero usted puede volverla a escuchar but you can listen to it y again evaluar su vida. and evaluate your Si le lives. echen saco roto, hermano, If you have déjeme decirle, a torn suit, usted será lanzado al llanto, al lloro y a crujir de dientes, you'll be thrown to the place of weeping and gnashing of teeth. porque oyendo Because listening, no se preparó. you didn't prepare yourselves. Oremos. Let us pray. Padre, Father, perdónanos, Señor, forgive us, Lord, porque hemos pecado delante de because we ti, have sinned before you. porque no hemos sido hallados limpios delante de tu Because we have not been presencia, found clean before your presence. porque ha habido deshonestidad en nuestras Because there's been vidas. dishonesty in your life. Te doy gracias, Señor, I thank you, Lord, en esta mañana por tu and palabra, this morning for your word. porque nos consolida delante de ti, Because it consolidates us before porque you. nos hace ver, Señor, Because nuestra it makes us condición see our espiritual, spiritual condition. y porque, Señor, nos acerca a tu presencia. And because it draws near to your presence. Padre, en el nombre de Jesús, Heavenly Father, presento, Señor, esta I congregación, present this congregation. que no tengan, Señor, del Before cielo you. argumentos They not have any arguments contra ti que no sabían, against you, Señor, especially they didn't que know no se les dijo, that they wasn't told que to them. sepan, Señor, que si no To know, cambian Lord, su that they don't change actitud, their attitudes. pasarán la prueba, They will go to the pasarán test. la They will tribulación, go to the tribulation. pasarán el dolor, They will go to the el pain, llanto, el crujir de dientes, weeping Señor, and gnashing of teeth. porque sabiéndolo, Because knowing it, no se apercibieron, they didn't prepare no themselves. se prepararon. Que
Señor les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Bueno, esta mañana hablamos acerca de la integridad y entre esas cosas de integridad nos hace un llamado personal a cada uno de nosotros, ya que vivimos en un mundo de mentira, un mundo de engaño, un mundo de falsedad, que es muy difícil que la gente sea honesta, pero la palabra del Señor nos manda a ser honestos, a ser íntegros, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es por eso que en el mensaje del Señor hicimos énfasis a todas estas áreas, porque como dijo el predicador el viernes, dijo que 99% de bueno no es suficiente para con Dios. Una falta delante de Dios cuenta mucho, porque es un Dios recto y Él quiere que nosotros caminemos rectamente. Es muy difícil en estos días, porque todas las personas mienten por librarse, por vergüenza, por cualquier cosa, pero la mentira está ahí. De manera que el gobierno se ha ocupado de poner oídos en los hogares, oídos en el teléfono. Imagínense, en China no puede decir nada del Partido Comunista porque inmediatamente trae represalias a su vida. Qué tristeza que en ese país los tengan tan subyugados, porque no haya gente honesta, porque no haya gente que pueda expresar correctamente. Gracias a Dios, porque hasta este momento hay todavía países donde no se ha establecido esto, pero lamentablemente con tanta mentira, con tanta falsedad, y el gobierno quiere saber qué hacemos, qué decimos, qué no decimos, y ellos se han ocupado de poner sus oídos en nuestros hogares a través del internet, del teléfono, aún de la televisión. Ellos escuchan, oyen, ven lo que nosotros hacemos. Así es que no podemos negar cuando nos confronten, nos digan, ¿y tú tienes en tu casa eso? Y nosotros le digamos, no, yo no tengo nada de eso. ¿Y esto que está aquí qué es? Muy peligroso. Dios nos llama a ser leales, a ser íntegros, a decir verdad. Dios quiere que nosotros seamos íntegros y hablemos la verdad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, es la palabra de Dios la que nos enseña. Como dije anteriormente, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha conseguido rodearme de una familia que viene de integridad, y eso ha dado como resultado de que yo haya aprendido la integridad. No ha sido fácil, he sufrido con eso, porque mi ADN no es el ADN de integridad. Mi ADN es un ADN muy diferente. Creo yo que yo tengo el ADN de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los judíos. Ese es un ADN que siempre se ha dicho, no, cuidado con los judíos, son bien tranzas. Y así dicen de los mexicanos, que somos bien tranzas. Pero la integridad se aprende a través del mensaje de la palabra de Dios y de las personas con quienes nos rodeamos. Yo doy muchas gracias a Dios por mi familia, como les testifiqué. Ayer mi esposa me iba contando de su abuelito, de su mamá. Y hermanos, me da mucho gusto, y amigos, me da mucho gusto tener esta clase de familia. Mi esposa nunca me ha faltado una falta, nunca me ha pasado por alto una falta. Siempre me ha dicho, si yo me paso una luz en amarillo, siempre me dice, ¿por qué te pasa la luz en amarillo? Y siempre está dentro de la verdad. Y realmente me ha emocionado mucho, porque he visto ese ADN en mis nietos, en mis hijos, en mis hijas, y aún en las generaciones que vienen. Dice Proverbios que serán generaciones bien bendecidas, generaciones bienaventuradas. Así es que si tú no has aprendido la integridad, yo te invito para que te veas en el espejo de la palabra de Dios, y ella te va a indicar lo que es integridad. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, vivamos en integridad conforme a la palabra de Dios, y no nos excusemos, no hagamos argumentos que no sabíamos, que no conocíamos, que cualquier cosa no son válidas delante del Señor. Tenemos que aprender, porque su palabra bendita está ahí para nuestro beneficio. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer haber llegado a sus hogares. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para nosotros, porque el único propósito que tiene es que nosotros podamos aprender y ser librados por medio de la integridad, de la honestidad, de la verdad, de la santidad, en el tiempo que venga la prueba y la tribulación, y cuando vengan los campos de concentración y todo lo que va a venir sobre el pueblo de Dios, nosotros estemos apercibidos, no solamente para ir con gusto, sino aún para morir por Cristo. ¿Por qué? Porque hay una vida de integridad en nuestras vidas y no tenemos miedo a la muerte. Amén. Dios les bendiga.